Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué gusto saludarles una vez más el día de hoy para poder compartir la palabra del Señor. Hoy es un domingo especial. Compartimos la cena del Señor, partimos el pan y tomamos de la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ir meditando en el tema bendiciones de caminar con Dios. Y como lo he dicho en otras ocasiones, el propósito de este tema es que aprendamos que cuando caminamos con Dios somos objetos, o somos sujetos, perdón, de bendiciones. Así de que alabamos al Señor que nos permite meditar en este tema. Hoy vamos a aprender que al caminar con Dios, los gentiles somos bendecidos porque alcanzamos la bendición de Abraham. Al caminar con Dios, los gentiles somos bendecidos porque alcanzamos la bendición de Abraham. Nuestra cita bíblica base es la misma cita base de la prédica del domingo pasado, que está en Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 3, versículos del 13 al 15. 3, 13 al 15. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien, pueden sentarse, hermano. El propósito de la enseñanza de hoy es que aprendamos que al caminar con Dios, los que somos gentiles somos bendecidos porque el Señor hizo que las bendiciones que Él le ofreció a Abraham nos alcanzasen a nosotros, aquellos que estábamos lejos de los pactos, aquellos que éramos extraños a los pactos, hemos sido alcanzados por la bendición que el Señor le dio a Abraham. Bien, hermanos, hace 4000 años más o menos, el Señor tomó a Abraham, lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos y le dijo, Abraham, sal de ahí, toma a tu esposa, tu parentela, ¿verdad? Y te la llevas porque yo te voy a ir a poner a un lugar. No le dijo a dónde lo iba a llevar y Abraham vino, le creyó a Dios, salió y conforme a la voluntad del Señor, él fue obrando. Y entonces Abraham, cuando Dios le habló, tuvo algo en particular. Ahí empezó algo en particular que se llama la fe. Porque Abraham vino y escuchó la voz de Dios, le creyó y entonces le obedeció. Y entonces él le ofreció bendiciones. Es decir, así como cuando el Señor encontró a Noé justo y a través de Noé, él vino y dio salvación para preservar la humanidad, a Noé, a su esposa y a sus hijos. Así también, entonces, pasado el tiempo, él buscó a alguien justo en quien él pudiera delegar la salvación del mundo. ¿Sí? Y entonces buscó y encontró a Abraham. En ese momento era Abraham. Entonces, a través de Abraham, el Señor vino y ofreció bendición a todo el mundo. Y cuando digo a través de Abraham, estoy hablando de que está Abraham aquí y hay una línea de genealógica hasta que llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todo esto complementario es la salvación del mundo. Pero el Señor le ofreció a Abraham que de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo viene ¿de dónde? Viene del linaje de Abraham. Entonces nuestro Señor,
habló con Abraham, ¿sí? Y le dio la orden de salir de su casa y también le dio una promesa de bendición. Y entonces, esa promesa de bendición tenía cuatro elementos. Hay más elementos, pero yo estoy mencionando cuatro nada más el día de hoy, que son, Abraham le dijo al Señor, yo te voy a dar una nación grande. Sí. Ahí en Génesis 12:2, el Señor le habla a Abraham y le dice, mira, yo te haré padre de multitudes y haré de ti una nación grande. Parte de la promesa. La bendición entonces que el Señor le prometió a Abraham incluía el ser padre de muchas gentes. Génesis 17:4. Luego entonces el Señor le promete a Abraham simiente, una simiente. Dios prometió a Abraham una simiente bendita. Es decir, el Señor le prometió a Abraham bendecirlo con una simiente que sería de bendición a toda la humanidad y que sería la clave para formar la gran nación que le había prometido. ¿Quién es esa simiente? Nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo aclara ahí en Gálatas 3:8 y también 16. Cuando el Señor habla acerca de simiente, está hablando de esa simiente bendita que es nuestro Señor Jesucristo. El tercer elemento que Dios le prometió a Abraham fue tierra. Dios también entonces prometió a Abraham que tendría un lugar donde morar. Ahí en Génesis 17:8 lo pueden leer. Parte de las bendiciones entonces que Dios le ofreció a Abraham fue el heredar la tierra en la que pudiera habitar la gran nación que formaría de él. Y el último elemento fue la bendición. Es decir, Dios prometió a Abraham bendecirlo, de tal manera entonces que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y también prometió bendición para los que lo bendijeren y maldición para aquellos que lo maldijeren. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos forman parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, Dios, previniendo que los gentiles también alcanzaríamos la bendición, porque cuando estamos hablando de la bendición que Dios le está hablando a Abraham al principio, tiene que ver nada más con la línea genealógica consanguínea, ¿sí? Pero el Señor entonces, advirtiendo que no solamente iba a ser por la línea genealógica consanguínea, es más, la línea genealógica consanguínea iba a quedar relegada a la línea genealógica por la fe, entonces el Señor viene y le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando el Señor le dice a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones, está dejando a un lado la línea genealógica consanguínea y entonces está poniendo en juego un elemento para la línea genealógica que es el elemento de la fe. Por eso es que hoy los gentiles que no teníamos espacio en la salvación, hoy entonces nosotros sí podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque el Señor le prometió a Abraham que de él serían benditas todas las naciones de la tierra y eso incluye también a los gentiles. Hoy entonces nosotros gozamos del privilegio de disfrutar de las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Y entonces preguntémonos, ¿qué beneficios obtenemos al ser alcanzados por la bendición de Abraham? ¿Qué beneficio? Ahorita vamos a ver. El primer beneficio es que la fe nos es contada por justicia. La fe nos es contada por justicia. Ese es el primer beneficio. Ahí en Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios por este mundo, somos bendecidos con ser alcanzados por la bendición de Abraham, a quien Dios le contó la fe que tuvo como justicia, porque nosotros también hemos tenido fe en el unigénito Hijo del Padre. Es decir, Abraham está aquí y él creyó a Dios y le fue contado por justicia, y entonces hoy a nosotros también, nuestra fe nos es contada por justicia porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué?
Porque la fe, hermanos, es clave para recibir justificación. En semanas anteriores hablamos acerca de que nuestro Señor Jesucristo nos perdonó nuestros pecados y nos presentó justos delante de Dios. Pero para que eso sucediera, tuvo que entrar en juego un elemento, el único elemento importante que dispara la justificación, ¿sí? El detonante que dispara la justificación, y eso es la fe. Es la fe. Entonces, la fe tiene un efecto justificador delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, dice Habacuc 2:4. Cuando el Señor está hablando ahí en Habacuc, el pueblo está pasando unas crisis por haberse apartado del Señor, y entonces viene el Señor y le dice, mira Habacuc, yo te voy a decir algo que voy a hacer y que la gente va a costar que lo crea. Y dice, el justo por la fe vivirá. Estoy parafraseando. ¿Sí? Entonces, todo aquel que tiene la misma fe de Abraham, ¿sí? La misma fe que Abraham tuvo, su fe le es contada por justicia y entonces es presentado como justo delante del Señor, porque la fe, eso es lo que hace. La fe entonces presenta justo a las personas delante de Dios, justas a las personas delante de Dios. Entonces, la fe de Abraham lo llevó a creer en esperanza contra esperanza, como dice Romanos, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esto, que cuando se lee en Romanos, se lee mero poético, ¿verdad? Esperanza contra esperanza. Pero ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de una situación crítica en la que está Abraham. El Señor viene y le dice a Abraham, mira Abraham, tú vas a ser padre de muchas gentes, de muchas naciones, ¿sí? Muchas naciones van a ser benditas de ti. Tú vas a tener una gran generación. Pero ¿sabe una cosa? Abraham tenía 100 años y no tenía hijos. Había tenido uno, Ismael, pero no era el hijo de la promesa. ¿Sí? Es más, unos años antes, viene Abraham y dice, bueno, el Señor me prometió una descendencia y yo no miro que él me dé nada. Viene, le pone oído a su esposa, Sara, que le dice, mira, toma a mi sierva, ¿verdad? Te llegas a ella y el hijo que nazca, pues va a ser de los dos, ¿sí? Y Abraham, ni lento ni perezoso, pues obviamente, ¿no? El muchacho quería tener descendencia y engendra a Ismael. El asunto es que no era Ismael la línea genealógica de la bendición. Y llega a la edad de 100 años y Abraham todavía no tiene el hijo de la descendencia. Entonces el Señor le dice ahí a través del apóstol Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí? Y dice, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Este es un eufemismo. Es un eufemismo. El eufemismo lo que hace es que ablanda los términos para que no sean groseros a nuestro oído. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es, el Abraham sexualmente ya casi no funcionaba, pero él todavía mantenía la fe de que iba a tener un hijo. ¿Sí? Yo no sé si usted ha visto a un anciano de 100 años. De hecho, ahorita casi no se miran, ¿verdad? Porque son escasos. Pero usted ve la figura de un hombre de 100 años. Y que un hombre de 100 años venga y le diga, yo voy a tener un hijo. Tengo la esperanza de tener un hijo. ¿Cómo se va a sentir usted? Le va a quedar viendo y va a decir, uy, Dios mío, pobrecito este señor, ¿va? ¿Sí? De eso está hablando. Así se sentía Abraham. Hasta Abraham dijo, de 100 años yo tener un hijo. Sí, por favor. Cualquiera diría eso. Pero él no. Él dijo, Dios me lo prometió, Dios me lo va a dar. Ah, no, y agreguémosle complejidad, ¿verdad? Porque está Sarai al principio, Sara después, que ni aún en su tiempo de vigor pudo concebir un hijo. Es decir, usted ha visto una anciana de 90 años. Imagínese una anciana de 90 años con bastón arrugada por donde sea, ¿sí? Y entonces Abraham se le queda viendo y dice, ¿de esta mujer, hijo? Sí, porque Dios me lo prometió. Cualquier otro que hubiera hecho. Sí. ¿En serio? Le hubiera dicho a Dios, ¿estás bromeando?
¿Por qué? Porque ni en el tiempo de su juventud esa mujer pudo concebir, mucho menos ya siendo una anciana de 90 años. Por eso es que la fe le fue contado por justicia. No cualquiera lo cree. No cualquiera cree que Dios puede hacer ese gran milagro. Es más, él no lo había hecho. ¿Sí? Entonces, Abraham tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Es decir, Abraham tuvo fe en el Señor y una fe real. Y tuvo una fe aún sin conocerlo. ¿Sabía ustedes? Es decir, está Abraham, volvamos un poquito al pasado, ¿verdad? Está Abraham en medio de Ur de los Caldeos con su familia y escucha una voz que le dice, Abraham, sal de ahí, yo te voy a llevar a otro lugar. ¿Sí? Así fue como pasó la cosa. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Le creyó. ¿Qué hubiera hecho cualquier otra persona? Primero presentate, ¿va? ¿Quién eres? Porque no me vas a venir a sacar de mi familia donde estoy bien para decirme que me vaya a otro lugar, por favor. ¿Sí? Cualquiera lo hubiera hecho. Pero Abraham tuvo la fe sin conocerlo. Y entonces, nosotros tenemos la misma fe que Abraham. ¿Por qué? Porque hemos oído la voz de Dios a través de su palabra que nos dice que Jesucristo vino a morir por nosotros y nosotros le hemos creído. ¿Es así? Entonces tenemos la misma fe de Abraham. ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos visto a Cristo. ¿O ya lo vio usted? No. Pero nosotros creemos que es realidad lo que se nos dice en la palabra del Señor. Y por esa razón, la fe se nos es contado por justicia. ¿Sí? Hace unos años yo conversaba con hermano Jorge Mario y cuando nos gustaba conversar mucho acerca de estos temas, ¿no? Y yo le decía, mire hermano, a veces yo comprendo a los judíos que persiguieron a Jesús, le decía yo, porque ellos no tuvieron fe. Ellos actuaron de una manera natural. ¿Por qué? Yo le decía, hermano Jorge Mario, mire, ¿qué pasa si usted tenía amigos del barrio, ¿verdad? Y jugaban y todo, sí, salíamos a jugar y todos los amigos, crecimos juntos y todo calidad, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba, ¿y qué pasa si qué hubiera pasado si uno de ellos viene y le dice, mira, yo soy el Hijo de Dios y vine a darte salvación? Entonces él me dijo, está complicado, hermano. ¿Sí? Sí, así pasó con Jesús. Jesús creció normal, jugaba normal, tenía sus amigos, todo, ¿verdad? Y de pronto dice, yo soy el Mesías. ¿What? Decía la gente, sus hermanos mismos. ¿Qué? No es este el hijo del carpintero, de María. ¿Cómo viene a decir este entonces que es el hijo de Dios? ¿Por qué ellos actuaron así? Porque les faltó un elemento. ¿Cuál? La fe. Pero 2000 y resto de años después, viene entonces la palabra del Señor y llega a nuestros oídos y nos dice, allá 2000 años atrás hubo un hombre que murió por nuestros pecados, por sus pecados. ¿Y nosotros qué hicimos? Creímos. Eso es fe. Por eso es que la fe nos es contado por justicia, porque nadie ha visto a Jesucristo. Hemos leído esa palabra y la palabra la hemos creído y creemos fielmente que así es. Que él vino, murió y resucitó. Hemos creído entonces que Jesucristo vino en carne. El creer que Jesucristo vino en carne es característico de la fe. ¿Qué es eso de que Jesucristo vino en carne? Es que Dios se hizo hombre para darle salvación a la gente a fin de que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. ¿Sí? Eso no cualquiera lo cree, ¿sabía usted? ¿Cómo? Dios, creador del universo, a venir aquí, a morir. No, eso no puede ser. Eso es increíble para el que no tiene fe. Pero para el que tiene fe, dice, yo estoy 100% seguro que Jesucristo cuando vino tenía mi nombre en su mente diciendo, yo voy a ir a morir por este fulano de tal y por todos los seres humanos. ¿Sí? Eso es la fe.
De tal manera entonces que no importa cuántos miles de millones de personas hayan en este mundo, Jesucristo cuando vino traía el nombre de Fabio en su mente, ¿sí? El nombre de Sergio, el nombre de cada uno de nosotros. Eso es fe. Cuando personalizamos el sacrificio de Jesucristo, eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y hoy entonces nosotros que hemos creído, también la fe se nos ha hecho contar por justicia. Entonces la fe lo que hace es que nos ubica en el tiempo de la historia y nos hace creerlas como ciertas. ¿Sí? Ninguno de nosotros vivió en el tiempo de Jesucristo. O algunos sí. Yo sé que algunos ya están viejitos, pero tampoco así va. ¿Sí? Pero, qué hace la fe? Nos devuelve a la historia y nos hace vivir. Cuando leemos los evangelios, nos hace creer que eso es una completa realidad y la creemos fielmente. Eso es lo que hace la fe. Por eso entonces, la fe es el elemento importante para la justificación. Si no hay fe, no hay justificación. Entonces, creer que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar los pecados es característico solo de la fe. ¿Sí? Creer fielmente que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es poderoso para retirar la culpa de mi pecado es característico de la fe, hermanos. Porque creer que un sacrificio que fue hecho lejos de mi cuerpo, lejos de mi tiempo, lejos de mi historia personal, pueda repercutir hoy en el perdón de mis pecados, solo lo hace la fe. Solo lo hace la fe. ¿Sí? Y aquí yo recuerdo, ¿verdad? La historia cuando el pueblo de Israel se rebela en contra de Dios en el desierto y se levantan serpientes ardientes y empieza y se está muriendo y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, para que el pueblo se cure, solo tienes que erigir una serpiente de bronce, ponerla en un asta, ponerla en el centro del campamento. ¿Sí? Y el que vuelva, y el que es mordido por una serpiente y vuelve a ver a la serpiente de bronce, es sano. ¿Sí? Hermanos, se necesita fe. Porque si en mi cuerpo está corriendo un veneno que va a destruir mi vida, ¿qué es lo normal que yo tengo que hacer? Aplicar una solución a mi cuerpo, ¿sí? Para que vaya a combatir, ¿verdad? El veneno que me está matando. Pero el Señor dice, solo mira la serpiente y quedas curado. ¿Es creíble eso? De seguro hubo algunos, me imagino, ¿no? Algunos hebreos dijeron, ¿qué? No, hombre, solo ver la serpiente, no, eso no lo creo. Y muchos dijeron, sí. Pues es exactamente lo mismo que pasa. A nosotros se nos comentó que un día nuestro Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fuesen perdonados. Otra vez digo, un hecho histórico lejos de mi historia, un hecho histórico lejos de mi cuerpo, un hecho que está muy lejos de mí, que sucedió en otro pueblo, y eso hoy me da perdón de pecados. ¿Sí? Eso solo la fe lo cree. Por eso entonces es que la fe nos justifica. Y entonces, por eso es que los cristianos somos bendecidos con la misma fe que tuvo Abraham y somos bendecidos con él. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y nosotros también le creímos. ¿Sí? Y por eso es que la fe nos es contado por justicia. Cuando la fe nos es contada por justicia, la muerte eterna pasa de largo. ¿Sí? La muerte eterna pasa de largo. ¿Por qué? Porque hemos sido presentados justos delante de Dios por la fe que tuvimos en su palabra. Los que tenemos a Jesucristo entonces somos declarados justos como Abraham. Los que caminamos con Dios en esta vida disfrutamos de la presencia del Señor, ¿verdad? Y teniendo la bendición de ser declarados completamente justos, porque la fe en su Hijo nos limpia de todo pecado y nos presenta justos delante de Dios. Los cristianos somos aquellos justos que vivimos por fe. Cuando el Señor le dijo a Habacuc, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, se estaba refiriendo a nosotros.
Usted y yo somos aquellos justos que vivimos por fe. Es decir, por fe hemos sido justificados y ahora estamos delante del Señor como personas aptas para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la fe es poderosa. Entonces, la fe en las promesas de Dios, hermanos, es la clave para ser justificado. Entonces ya vimos la primera respuesta. La primera respuesta entonces es que nosotros obtenemos el beneficio de que la fe nos es contada por justicia, por ser alcanzados por la bendición de Abraham. Entonces la segunda respuesta es, ¿qué beneficios obtenemos al ser alcanzados por la bendición de Abraham? La segunda respuesta es que recibimos la promesa del Espíritu mediante la fe. Gálatas 3:14. Ahí en Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es, cuando nosotros caminamos con Dios, somos alcanzados por la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu Santo llega a nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces recibimos al Espíritu Santo. Somos bendecidos con el Espíritu en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y entonces el Señor nos da a su Santo Espíritu. Usted y yo tenemos a su Santo Espíritu, ¿sí? ¿Usted lo cree? Amén. Pero fíjese que este término de decir que recibimos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe se puede interpretar de dos maneras. Primero, que yo recibo el Espíritu Santo, pero segundo es que yo también recibo las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Por medio del Espíritu, hoy yo las recibo también. Y entonces, los creyentes recibimos la bendición que fue dada a Abraham, ¿sí? Las abundantes bendiciones que el Señor le ofreció por medio de su Espíritu a Abraham, hoy nosotros también las gozamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente en Abraham la gente puede ser bendecida. ¿Sabía usted eso? Solamente en Abraham, en nadie más. Ya dije, ¿verdad? Abraham incluye toda la genealogía hasta Cristo. ¿Sí? Hermanos, el Señor escogió a Abraham para ser canal de bendición para todos los hombres de todas las naciones. ¿Le guste a la gente o no le guste? ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente a veces cuestiona, ¿no? Yo he hablado con mucha gente que practican la masonería o practican otro tipo de religiones o de sectas. Y dicen, ¿cómo es eso que solo tenemos que creer en Abraham, en el Dios de Abraham? ¿Acaso no hay otros dioses? ¿Sí? Hace poco yo veía un comentario de alguien en el Facebook que decía, sí, esos cristianos todo el tiempo andan ofreciendo al Dios de Abraham como que yo tengo que creer en el Dios de alguien que vivió hace mucho tiempo y vivió lejos de por allá. Aquí en América tenemos nuestros dioses y tenemos que creer en esos dioses. Yo dije, no he entendido. No lo he entendido. Porque solo a través del Dios de Abraham hay salvación. ¿Sí? Solo a través del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay. En serio, no hay. Le guste a quien le guste. Ah, pero ¿por qué entonces Dios escogió a Abraham? Porque a él le dio la gana. Así de sencillo. No vamos a discutir. Él es el dueño de su creación. Él hace lo que quiere. Él escogió a Abraham y a partir de Abraham hay bendición, incluso para aquellos que cuestionan el por qué él escogió a Abraham. ¿Sí? De manera tal que todos aquellos que cuestionan por qué Dios escogió a Abraham, tienen la oportunidad de escuchar que en el Dios de Abraham hay salvación. Y cuando se presenten delante de Dios, le van a decir, Dios, es que ¿por qué Abraham? Bueno, porque yo quise, le va a decir el Señor. ¿Algún problema? ¿Sí? Entonces, hermanos, Abraham es el canal de bendición. Y estoy hablando de Abraham, es el canal de bendición por el tema de la fe. ¿Sí? Estamos hablando de la fe.
y él es el canal de bendición porque él es el modelo de fe que salva. Él es el modelo de fe que da la victoria a cada uno de aquellos que tienen esa fe. ¿Sí? Porque ya lo dije, nosotros creemos hoy en nuestro Señor Jesucristo, tenemos fe en Él, creemos fielmente en todos esos hechos. ¿Y sabe qué? Somos salvos por Él. El que no quiere creer porque se enoja porque Él tiene su propio Dios, está bien, no hay ningún problema, pero un día se va a presentar delante de Dios y Dios le va a decir, te mandé a decir que el único canal de bendición y el modelo de bendición de fe que hay es Abraham. Si no quisiste, lo siento, te vas al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, cuando usted oiga que alguien está cuestionando del por qué Abraham, dígale, porque Dios así lo quiso. Anda legal a él. ¿Sí? Pero salvación hay en abundancia. Salvación en el modelo de Abraham, en el modelo de fe, hay abundancia, hermano. Hay en abundancia. Entonces la gente debe dejar de estar discutiendo de esa manera, sino simplemente concentrarse en la grande oportunidad que tiene el día de hoy de ser salvos por fe. Entonces en Abraham nosotros nos volvemos herederos de las promesas de Dios. Quien rechaza al Dios de Abraham, rechaza la vida. ¿Sí? Quien rechaza al Dios de Abraham, rechaza la vida. Quien rechaza el modelo de fe de Abraham, rechaza la vida. ¿Sí? Por mucho que no se quiera aceptar, quien rechaza al Dios de Abraham y el modelo de fe de Abraham, rechaza el acceso a la vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque fue en Abraham que el Señor definió el modelo de salvación por medio de la fe. Entonces, nosotros hoy tenemos al Espíritu de Dios también, que es la otra interpretación que dije que se le da a este pasaje. Vivimos con el Espíritu Santo y Él nos ha sellado como garantía de que pertenecemos a Dios. Hoy tenemos entonces el Espíritu Santo en nuestros cuerpos, quien nos facilita el trabajo de vencer a la naturaleza pecaminosa. Así es. Entonces las promesas que Dios dio a Abraham por fe, ahora nosotros las disfrutamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu en nosotros nos empodera para vencer el pecado. Si algo es complicado, hermanos, es tratar de vencer el pecado sin el Espíritu de Dios. Pero Dios, ¿verdad? Por medio de la fe que tuvimos, nos dio a su Santo Espíritu para, no solamente como sello de garantía que somos de Él, sino para que nosotros podamos vencer al pecado. De manera tal entonces que hoy, después de tener fe, tenemos la capacidad de vivir en santidad. ¿Sí? Entonces nosotros somos sujetos de justificación por parte de la promesa que Dios le dio al Espíritu Santo y también somos sujetos del Espíritu Santo que pasa a morar en nosotros por causa de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Y por último, hermanos, la última respuesta, que son 3. ¿Qué beneficios entonces obtenemos a ser alcanzados por la bendición de Abraham? Bueno, obtenemos el beneficio de que pasamos a ser hijos de Abraham por la fe. ¿Sí? Pasamos a ser hijos de Abraham por la fe. ¿Es usted hijo de Abraham? Bueno, como que no, hay algunos que no, ¿verdad? Pero yo sí soy hijo de Abraham por la fe. Y cualquiera que cree en Jesucristo es hijo de Abraham por la fe. ¿Sí? Ahí en Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Aquel entonces que tiene fe es hijo de Abraham. Entonces nosotros los que somos de la fe pasamos a ser hijos de Abraham. Eso es una gran bendición, hermano. Es una tremenda bendición, una enorme bendición, el ser llamados hijos de Abraham. Los que caminamos con Dios, entonces en esta vida pasamos a ser hijos de Abraham por la fe que tenemos en común con Él. Ahora somos parte de la gran nación que Dios le prometió a Abraham. ¿Se recuerdan, verdad? Yo hablé de 4 elementos que incluía la promesa. ¿Sí? La primera era una nación grande. Hoy usted y yo somos parte de la nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas
a su luz admirable. Somos parte de ese gran pueblo que Dios le prometió a Abraham. Cuando el Señor le dijo que de su descendencia iba a ser benditas todas las naciones y que iba a tener una gran nación, ahí estábamos incluidos nosotros. ¿Sí? Entonces, en este pasaje, el apóstol Pablo presenta la idea de una familia espiritual, a diferencia de una familia física. Es decir, hermanos, Abraham tenía una descendencia consanguínea. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob y de ahí para abajo. ¿Sí? Pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, entonces nosotros pasamos a ser injertados en el olivo cultivado. Es decir, somos arrancados del olivo silvestre, como dice Romanos 11:24, y somos injertados en el olivo cultivado que es Israel. Es Israel. De manera tal entonces que usted y yo somos israelitas. No estoy hablando de eso que se predica siempre en los púlpitos de Occidente, que la iglesia es el Israel espiritual. Yo les dije, no hay tal cosa, Israel es uno, es el Israel de Dios. Y entonces nosotros fuimos tomados del olivo silvestre e injertados en el olivo cultivado que es Israel. ¿Sí? Ahí pertenecemos. Entonces, después de ser ajenos a los pactos, en Abraham hemos sido acercados. ¿Por qué? Porque fuimos arrancados del olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo cultivado que es el Israel de Dios. Somos miembros del pueblo de Abraham. ¿Sí? Después de tener la misma fe que Abraham tuvo, hermanos, ahora somos miembros del pueblo de Abraham y gozamos de todas las bendiciones que le fueron prometidas a él y a su pueblo. ¿Sí? Entonces nos alimentamos de la savia del olivo que desciende de Abraham. Estamos hablando de la, de la, de la familia por fe. Es decir, el Señor levantó a Abraham y tuvo una descendencia consanguínea, pero la descendencia por fe es mucho más poderosa que la descendencia consanguínea. ¿Sí? Y memorícese esto. ¿Sí? Hoy nosotros somos familia de Abraham por la fe, que es más poderosa que la línea consanguínea. ¿Por qué? Porque la fe da salvación. ¿Sí? La fe da salvación. La línea consanguínea no. Por eso es que usted puede ver a todo el pueblo de Israel, a los judíos, que el día de hoy no aceptan a Jesucristo, que un día Dios va a trabajar con ellos, porque así es, ¿sí? Pero ellos hoy, al no creer en Jesucristo, están, digamos, con la línea consanguínea, pero esa línea consanguínea no lo salva, no lo salva. Nosotros que estábamos alejados, que éramos los últimos, ¿verdad? La palabra goyim en hebreo es una palabra despectiva. Éramos esos asquerosos y sucios que estábamos ahí. Ellos, que somos nosotros, hoy somos hijos de Abraham. Estamos más cerca de Dios que ellos. ¿Me explico? Porque la línea de la fe es poderosa para transportar vidas de aquí a la eternidad. Y cuando tenemos la fe de Abraham, nosotros somos transportados a la vida eterna por ese parentesco que hoy tenemos con él, porque tuvimos la misma fe que él tuvo. De manera tal entonces que, hermanos, en este momento no tenemos nada que envidiarle a los judíos. Hablo de los judíos porque es digamos, el pueblo que más se ha reconocido, ¿verdad? Porque nosotros somos la casa de Israel, yo lo he dicho. Pero nosotros no tenemos que envidiar. ¿Por qué digo esto? Porque hay iglesias últimamente, hermanos, donde el tema de las danzas hebreas, de todo lo hebreo, ha tomado relevancia, ¿no? Y usted va a ver congregaciones donde hay que danzar, hay que tener danzas hebreas, hay que orar en hebreo, hermano. ¿Sí?
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y empieza, ¿verdad? Asher Kideshanu y todo eso. Yo me conozco esas oraciones, ¿sí? Pero usted va a ver a muchas iglesias que el pastor ahora, hay que hablar hebreo, ¿no? Porque es que el hebreo está más cerca de Dios. Otra vez digo, el Señor va a obrar con ellos. No los estoy descalificando porque ellos han sido importantes para el Señor. Nosotros somos parte de ellos ahora, aunque ellos no lo quieran aceptar, ¿sí? Pero, hermanos, nosotros no necesitamos hablar hebreo para ser salvos. Tampoco necesitamos danzar en hebreo, ¿no? Porque a nosotros, a Abraham nos une el linaje de la fe. Y el Señor lo preparó de antemano. Otra vez digo, bendito sea el Señor que un día va a trabajar con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. Pero en este momento, nosotros estamos unidos a Abraham. ¿Sí? Y estamos unidos a Abraham y estamos gozando de esos beneficios. ¿Por qué? Porque Abraham platicó con Dios, ¿sabía usted? Abraham platicó con Dios. Y Abraham venía el Señor y le hablaba a Abraham. Es más, una vez se materializó, ¿no? Y vino cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y que se echaron la conversada ahí. Abraham platicaba con Dios. Hoy usted y yo platicamos con Dios. No hay barreras. Cuando usted se hinca y dice, Padre nuestro, usted está delante de la presencia del Señor. Eso es lo que hacía Abraham. Esa es una bendición de Abraham que estamos recibiendo. ¿Sí? De entrar delante de la presencia del Señor sin intermediarios. Los que estaban en el antiguo pacto, los que se llevaban por la ley, no tenían esa ventaja, hermanos. Ellos tenían que ir a buscar un sacerdote o un profeta. Hoy usted y yo nos hincamos y estamos delante de la presencia misma del Señor, donde se manifiesta la Shkinat. Ahí estamos. Abraham lo hacía. ¿Sí? Abraham era parte del sacerdocio de Melquisedec. Cuando Abraham venía de ganar la batalla, se presentó delante de Melquisedec, ¿sí? Y le ofreció los diezmos y le ofreció pan y vino, ¿sí? Hoy nosotros estamos en el sacerdocio según Melquisedec. Jesucristo es el sacerdote según Melquisedec y tenemos la gran virtud de hablar directamente con el sacerdote según Melquisedec. Esa es la bendición que tenemos el día de hoy. Hermano, eso es para dar brincos de alegría. ¿Sí? Eso es lo que ha hecho el Señor uniéndonos en Abraham como familia. Entonces ahora somos hijos de Abraham. Somos linaje de Abraham. A nosotros no nos une un linaje consanguíneo, sino un linaje de fe. Y por eso ahora formamos parte del linaje espiritual de Abraham que tiene las puertas abiertas para entrar al cielo. Abraham era amigo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Sí? Nosotros entonces somos aquellos que estábamos separados, pero que el Señor que el Señor rescató por medio de Efraín. Somos hijos espirituales de Abraham y pertenecemos a la familia de Efraín. Hermanos, termino con esto. Ser hijo de alguien es tener los rasgos de esa persona. ¿Sí? Ser hijo de alguien es tener los rasgos de esa persona. Cuando alguien mira, ¿verdad? Cuando el hijo de alguien se comporta de tal manera, dice, es que vos sos igual que tu papá, ¿verdad? ¿Sí? Así dicen, vos sos igual que tu papá o sos igual que tu mamá. Pues si nosotros somos hijos de Abraham, ¿sabe por qué nos debemos de caracterizar? Por tener fe. Por tener fe y mantenernos defendiendo esa fe, aunque los pseudo intelectuales quieran venir a atacarnos. Porque muchas veces a los que tenemos fe se burlan de nosotros, ¿verdad? Especialmente cuando estamos en la universidad, cuando supuestamente ahí es todo intelectual, ¿no? Entonces la gente viene y quiere burlarse de la fe. No importa. Si se burlan de su fe, un día se van a arrepentir. Porque el día que estén delante del Señor se van a dar cuenta que la fe era muy importante. Y que usted tuvo el valor de atesorar eso tan importante que le movió y que le transportó a la vida eterna. Entonces,
No se avergüencen de la fe, donde quiera que estén. Siempre lo he dicho, ¿verdad? A veces en las universidades los catedráticos empiezan a burlarse de los que tenemos fe. Pues déjeme decirle de que el que es hijo de Abraham va a defender su fe y se va a mantener en su fe, aunque se burle quien se burle de él. Entonces, si nosotros somos hijos de Abraham, que nos identifique la fe, porque eso nos lleva a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, la santidad nos va a identificar. Una cosa lleva a la otra. Entonces, hermanos, cualquier persona en este mundo puede ser hija de Abraham. ¿Sabía usted? No importa si es judío, gentil, rico, pobre, hombre, mujer, blanco, negro, ingenioso o lento, viejo o joven, tiene la oportunidad de ser hijo de Abraham. Sí. La otra vez que predicaba en el servicio que tuvimos acá, para el reconocimiento de esta iglesia, yo decía, el Señor movió piezas, ¿sí? Movió generaciones, movió gente para que el Evangelio llegara aquí, ¿sí? Para que el Evangelio llegara aquí, para que usted y yo recibiéramos el Evangelio y que fuéramos hijos de Abraham por fe, ¿sí? Es decir, pensando en cada uno de nosotros, el Señor movió gente. Y yo les comenté hace unos días que estaba hablando con mi hermana y le dije, y si nosotros los negros venimos de África, ¿por qué el Señor no nos mandó el Evangelio para allá? Allá César Azul hubiera aceptado el Evangelio. No, no. Era aquí donde yo tenía que aceptar el Evangelio. El Señor movió generaciones para que yo viniera a nacer aquí y después me mandó el Evangelio detrás porque yo tenía que ser hijo de Abraham. Piénselo usted. Porque también a los indígenas mandó a los colonizadores, después mandó a los ingleses vinieron para acá. Total, que todo eso pasó ¿para qué? Para que usted recibiera el Evangelio. El Señor no lo podía hacer de manera tan sencilla, ¿verdad? ¿Por qué se la complicó, verdad? El Señor tiene sus planes. El hecho que usted esté aquí el día de hoy como hijo de Abraham es porque el Señor se preocupó por usted y por mí, para que tengamos esa fe, ¿sí? Esa fe que nos transporta a la vida eterna. Entonces, cualquier persona puede ser hija de Abraham. Por lo tanto, entonces, cualquier persona que usted conozca que no es cristiana, que no es hija de Abraham, puede ser hija de Abraham porque Dios vino para eso. Vino en carne para eso. Esto lo digo para que se preocupe, porque la salvación todavía está vigente. La posibilidad de ser hijo de Abraham está vigente. Y todo mundo puede ser hijo de Abraham, pero no todos lo van a hacer, porque no todos tienen oídos para oír. Y como la fe viene por el oír, entonces por esa razón no todos. Pero usted ocúpese de hacerle llegar a sus seres queridos la palabra del Señor para que la fe llegue y se puedan convertir. Porque otra vez lo digo, un día vamos a estar en el juicio, vamos a ver cómo el Satanás es lanzado al lago de fuego y ese día de seguro nos vamos a regocijar, ¿verdad? Y no va a ser maldad, porque él se lo merece. Lo van a mandar al lago de fuego, pero no solo a él, no solo a él. Seres queridos, también. Papá, mamá, hermano, hijo, hija, que no aceptó a Cristo, será lanzado al lago de fuego. Y por eso es que debemos de preocupar. Hoy ya somos nosotros hijos de Abraham, pero cualquiera puede ser hijo de Abraham. Cualquiera. Así es que preocupémonos por hacer llegar las buenas nuevas de salvación para que la gente tenga la misma fe que tuvo Abraham, que es la misma que tuvimos nosotros, y así
puedan llegar a ser salvos. Oremos, Padre, muchas gracias. Te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de conocer cuán importante es recibir las bendiciones de Abraham para nosotros los gentiles. Que un día estábamos alejados de los pactos, hoy nos une a Abraham, Señor, no una línea consanguínea de parentesco, sino una línea de fe que es poderosa para transportar vidas hacia la vida eterna. Gracias. Gracias te damos, Señor, por haber hecho esto, por haber movido toda la gente que moviste, todas las generaciones, todas las personas que moviste para que el Evangelio llegara a nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.